lo largo de las últimas cápsulas hemos analizado a profundidad es el tema de las sanciones coercitivas unilaterales de los estados. Especialmente nos hemos enfocado a la práctica estadounidense, ya que Estados Unidos es el país que a nivel internacional más frecuentemente emplea dichas medidas de autoayuda como un mecanismo de presión en contra de terceros estados, sus nacionales y sus empresas, con la finalidad de generar cambios en su gobierno o generar cambios en el comportamiento de dichas entidades o individuos para que adecúen su conducta a lo que se espera dentro de la política exterior estadounidense. En específico, hemos hablado sobre el esquema general de las sanciones coercitivas unilaterales, cómo estas van a convivir con el esquema institucional multilateral, como también vamos a tener organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pueden imponer sanciones económicas, o como la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como hemos visto la práctica histórica de Estados Unidos, y hemos dedicado cápsulas en el concreto para hablar de la situación de Irán, de Venezuela, de Cuba. Y la última cápsula fue cuando platicábamos cómo Estados Unidos, en un movimiento inédito, le impone sanciones económicas al personal de la Corte Penal Internacional tras el anuncio de la Sala de Apelaciones autorizando a la Fiscalía de la Corte el iniciar una investigación por la situación de Afganistán, donde presuntamente se cometieron crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los operativos de la CIA. El día de hoy nos va a tocar hablar cómo ahora México está siendo objeto de este tipo de sanciones coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, no tanto desde el aspecto estatal. Si bien es cierto, México ha convivido con la amenaza de imposición de aranceles a todos sus productos, las cuales irían aumentando gradualmente si México no paraba la migración irregular proveniente de Centroamérica, y esto lo veíamos el año pasado. Vamos a ver que ahora las sanciones económicas que Estados Unidos está imponiendo va a ser en contra de dos compañías mexicanas y los propietarios de tales compañías. De esta forma, pues vamos a ver que el pasado 19 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones económicas, la incorporación de esas empresas e individuos mexicanos a la lista negra que ellos tienen, y básicamente se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias que los mismos tuvieran en Estados Unidos, y se le pidió la cooperación a las autoridades mexicanas. Estamos hablando de las empresas mexicanas Libre a Bordo y Schleger Business Group, y así como sus propietarios, los cuales se vieron afectados por esa medida de sanción económica por parte de las autoridades estadounidenses. Las autoridades estadounidenses argumentan que estas empresas participaban en el programa instaurado por el régimen de Nicolás Maduro de petróleo por alimentos, y en teoría había dos contratos firmados desde julio de 2019 entre Nicolás Maduro con las empresas mexicanas, en las cuales las empresas mexicanas se comprometían a llevar 210 toneladas de maíz a Venezuela, pero al final del día tenemos que solamente pudieron llevar 500 camiones con agua, y como contraprestación el gobierno de Venezuela les daría 30 millones de barriles de petróleo, los cuales supuestamente, argumenta las autoridades estadounidenses, fueron vendidos dentro del mercado asiático y se transformaron en 90 millones de dólares. De esta manera, pues el gobierno de Estados Unidos acusa que las empresas mexicanas, así como sus propietarios, violaron las sanciones coercitivas de carácter unilateral que el Departamento del Tesoro le ha impuesto al régimen venezolano, ya que aquí hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos lo que busca es generar un cambio, y por esta razón desde ya hace varios meses reconocen al régimen de Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y están desconociendo a Nicolás Maduro como el presidente de tal estado sudamericano. De esta forma, pues también vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos ha abierto investigaciones por la cual acusa al régimen de Nicolás Maduro de narcotráfico. Inclusive hay una oferta, una recompensa de 15 millones de dólares para cualquier persona que ofrezca información que derive en la captura de Nicolás Maduro y lo lleven a las cortes estadounidenses. Y de igual forma hay que recordar que hubo una operación fallida, Gedeón, donde participaron dos mercenarios estadounidenses, los cuales trataron de incursionar armadamente a territorio venezolano con la finalidad de apresar a Nicolás Maduro para poderlo llevar a Estados Unidos. De esta forma, pues vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, aun cuando hace unos días Donald Trump señalaba que a lo mejor se había equivocado en reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, porque quizás se hubiera entendido mejor con Nicolás Maduro, vemos que al día de hoy la posición oficial es reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Como consecuencia de este reconocimiento, también ya lo hemos abordado a profundidad en otra cápsula, y hemos visto las repercusiones legales que ha tenido
como por ejemplo de que se le cierre el acceso a Nicolás Maduro a las cuentas bancarias de la petrolera venezolana Citgo en Estados Unidos, y de igual forma que se desproteja a las representaciones diplomáticas y consulares de Venezuela en Estados Unidos para que tome el control de las mismas Juan Guaidó. Entonces vamos a ver claramente que la postura oficial estadounidense es apoyar a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, y promover un cambio de gobierno en dicho país a favor de Juan Guaidó. De esta forma, pues vamos a ver que tras el anuncio de lo que sería la imposición de sanciones económicas en contra de las empresas mexicanas y los nacionales mexicanos, las empresas Libre a Bordo y Schlager Business Group, vamos a ver que dicha petición la transmite el Departamento del Tesoro, especialmente lo que sería la OFAC, Office for Foreign Asset Control, que es la que maneja este tema, se lo remite a la autoridad competente mexicana, que sería la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual anunció que había congelado las cuentas de dichas entidades y dichas personas en México. Aquí lo interesante va a ser, y al igual que lo platicábamos en la cápsula anterior cuando platicábamos sobre las sanciones económicas que Estados Unidos le estaba imponiendo al personal de la Corte Penal Internacional, habíamos dicho que los países europeos cuentan con leyes antídotos, las cuales son promulgadas para evitar el alcance extraterritorial de ciertas leyes extranjeras. En el caso de México, nosotros también tenemos una ley antídoto, la cual fue promulgada en la década de los 90, y esta ley obedece al nombre de Ley para la Protección del Comercio y la Inversión de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional. Dicha ley fue promulgada justo cuando en Estados Unidos se estaba emitiendo la ley Helms-Burton, con la cual también se intentaba robustecer el esquema de sanciones en contra del régimen cubano para tratar de hacer el cambio del régimen de Fidel Castro a un régimen democrático. Entonces vamos a ver que en la ley Helms-Burton platicábamos que en el título tercero se incorpora una acción legal donde se permite a los ciudadanos estadounidenses que hayan visto afectados sus bienes en Cuba por lo que sería la confiscación de los mismos, la posibilidad de demandar a cualquier persona que los esté usando, que esté lucrando con los mismos en cortes estadounidenses. Entonces el gobierno de México en ese momento, tras el incidente que hubo en el hotel Marisabel Sheraton en el Paseo de la Reforma, que se corrió a una delegación cubana que se hospedaba en dicho hotel, y esto por las instrucciones o bajo el mandato de las leyes estadounidenses, pues vamos a ver que el gobierno de México promulga dicha ley y señala que se debe respetar la libertad estatal del Estado mexicano como nación de comerciar con quien quiera. En otras palabras, haciendo o teniendo una visión cosmopolita de comunidad internacional donde la mayoría de los estados son iguales, en teoría son iguales, bajo la Carta de las Naciones Unidas está el principio de igualdad soberana, pues vamos a ver que el Estado mexicano señalaba que resultaba una injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos tratar de promulgar este tipo de mandatos para que personas en territorio mexicano los cumplimentaran. Entonces vamos a ver que la ley para la protección del comercio y la inversión de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional va a partir de la premisa que la extraterritorialidad de las leyes extranjeras pues es contraria a lo que sería el derecho internacional y básicamente al principio de soberanía absoluta. De esta forma, pues vamos a ver que la propia ley señala que dentro del territorio mexicano ninguna persona física o moral, ninguna persona privada o pública va a cooperar con las autoridades extranjeras. Inclusive señala una prohibición de que adecúen sus conductas a un mandamiento extranjero, el cual tenga como finalidad el coartar la libertad de comercio y la libertad de inversión del Estado mexicano. E inclusive en la fracción primera del artículo primero claramente señala que no se debe cooperar con ese tipo de medidas, especialmente cuando éstas tienen como la última finalidad el imponer un embargo que genere un cambio de gobierno o libremente o de forma abierta solamente generar un cambio de gobierno en un tercer estado. De esta forma, pues vamos a ver que en el artículo segundo señala que las autoridades nacionales no deben de cooperar de ninguna manera con las autoridades extranjeras cuando estas leyes buscan coartar la libertad del Estado mexicano en este rubro. Aquí se vuelve muy interesante ahora el comportamiento de las autoridades mexicanas que básicamente cumplimentaron la petición de asistencia jurídica por parte de las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aquí parecería que la Unidad de Inteligencia Financiera, al cumplimentar esta asistencia jurídica que
que el Departamento del Tesoro les remite, pues parece que están contraveniendo la ley antídoto mexicana, ya que, como había explicado hace un momento, esta claramente prohíbe que las autoridades nacionales cooperen con las autoridades extranjeras justamente cuando se adecúa a alguno de los tres supuestos del artículo primero, y especialmente es el que acabamos de comentar, en donde este tipo de sanciones buscan generar un cambio de gobierno en un tercer estado. De esta forma, pues parece que hay una contradicción en lo que sería la retórica política de política exterior del Estado mexicano y el actuar de las autoridades de procuración de justicia. ¿Por qué? Si recordamos lo que hubo una pregunta expresa al presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de junio, donde se le preguntaron si estaría dispuesto a enviar gasolina al gobierno venezolano, esto por la escasez de dicho producto en tal país por las sanciones económicas que Estados Unidos había impuesto, el presidente mexicano señaló que claro que sí, pero que todavía no ha habido una petición de este tipo de ayuda humanitaria. De igual forma, si nos remontamos a unos años atrás, vamos a ver que el presidente Nicolás Maduro fue uno de los invitados a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de igual forma el gobierno de México ha cambiado la posición que había mantenido en la administración pasada de tratar de buscar el cambio de gobierno en Venezuela, y ahora tomando una postura más tradicional conforme a la doctrina Estrada, estamos señalando que nosotros no nos vamos a ingerir en la toma de decisiones internas de tal país, y nosotros reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. De esta forma, pues parece que hay una contradicción entre lo que sería la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual está siguiendo y está cumplimentando una solicitud de cooperación de Estados Unidos, la cual busca tumbar al régimen de Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó, con lo que sería la posición de política exterior mexicana esbozada por la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde señalan que el gobierno de México sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Aquí la pregunta que sigue es: ¿por qué existe esta divergencia? La respuesta la vamos a encontrar en el dinamismo propio de las instituciones de procuración de justicia. Una cosa van a ser las valoraciones de política exterior, las valoraciones políticas, y otra cosa es la dinámica propia en la cual se tiene las instituciones que buscan coartar o buscan luchar en contra de la delincuencia. Entonces vamos a dividirlos en dos esquemas completamente diferentes. Por ejemplo, lo que sería la figura de la extradición, esta va a ser un tipo de petición que cae dentro de la primera categoría, donde forzosamente las autoridades tienen que entrar a hacer una valoración política. Y por eso se comenta que la extradición es una herramienta de política exterior, ya que aparte de determinar si la persona cometió un delito común, se entra a valoraciones ulteriores, como si la persona es un perseguido político, quizás se le va a otorgar asilo, se va a verificar que no se le van a violar sus derechos humanos, que no se le impongan penas inusitadas, que no se le imponga pena de muerte. Entonces, al final del día, por eso la decisión de extraditar o no extraditar la toman las cancillerías de todos los países. Entonces, en otras palabras, es una decisión de política exterior. Ahora, lo que sería la asistencia jurídica mutua, que es la obtención de evidencias en el extranjero o la diligencia de actuaciones en el extranjero, pues vamos a ver que este tipo de solicitudes se van a diligenciar casi siempre de forma inmediata, de forma automática, siempre y cuando se haga una revisión de que cumpla la petición con lo señalado en un tratado o bajo el principio de reciprocidad. Entonces vamos a ver que es un poco más tardado las decisiones políticas que las decisiones que se toman en automático en cooperación internacional. De esta forma, pues vamos a ver que a lo mejor no está tan familiarizado, no es tan común dentro del sistema jurídico mexicano que se desahoguen ese tipo de peticiones por parte del Departamento de Tesoro, donde claramente se está encuadrando el caso a la ley antídoto mexicana, ya que siempre la cooperación que se da entre el Departamento del Tesoro estadounidense y la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, va relacionado al congelamiento de cuentas bancarias de personas vinculadas al narcotráfico, al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delincuencia organizada transnacional, corrupción, trata de personas, tráfico de personas, en otras palabras, delincuencia. Entonces aquí lo contrastante es que para Estados Unidos sí se va a considerar como un
crimen, la violación de este tipo de sanciones coercitivas unilaterales que ellos imponen a nivel internacional. Y basta recordar el episodio del año pasado cuando se detuvo la directora financiera de Huawei, Wang Shoumen, en Canadá bajo una petición de detención provisional con fines de extradición emitida por el gobierno estadounidense. Entonces vamos a ver que al día de hoy Wang Shoumen se encuentra detenida en Canadá enfrentando el proceso de extradición, en la cual la acusan de haber violado las sanciones económicas estadounidenses impuestas al régimen iraní, ya que la misma creó un esquema corporativo en el cual básicamente lucraron en materia de telecomunicaciones en Irán, y el dinero lo sacaron de dicho territorio y tocó parte del dinero el sistema financiero estadounidense, y por ende ahí se da la conectividad jurisdiccional con Estados Unidos. Entonces vamos a ver que para Estados Unidos sí va a haber un aspecto penal este tipo de violaciones de sanciones económicas o sanciones coercitivas unilaterales, pero aquí lo importante es que el resto de la comunidad internacional no lo es un delito. Entonces aquí es justamente la razón o el quid por el cual vamos a tener la ley antídoto mexicana, en la cual busca prevenir, y porque en ese entonces el gobierno de México consideraba como una violación al derecho internacional, especialmente al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de que un Estado extranjero tratara de imponerle su voluntad o tratara de ejercer sus facultades de autoridad en el territorio de un tercer Estado. Hay que recordar que dentro de la comunidad internacional, donde el México es parte, vamos a reconocer solamente como autoridad supranacional a las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad es el único facultado, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta para emitir ese tipo de sanciones. Otro rubro que también hay que tener mucho en cuenta es la diferencia histórica que vamos a tener cuando se promulgó la ley antídoto en la década de los 90 a la cooperación que se tiene con Estados Unidos al día de hoy. No es lo mismo la relación México-Estados Unidos década de los 90, donde apenas entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, había una desconfianza entre las autoridades de Procuración de Justicia, al México de hoy, donde vivimos un proceso de integración ya muy fuerte con Estados Unidos, y la cooperación que se da con Estados Unidos es muy dinámica. Inclusive si hablamos desde un punto de vista estadístico, el 90% de las peticiones de asistencia jurídica que se reciben en México en materia penal, todas vienen de Estados Unidos. Entonces aquí vamos a ver el grado tan cercano de cooperación que hay entre las agencias de ambos países, y de igual forma la alineación de políticas públicas en la región de América del Norte. Entonces quizás aquí es donde viene la valoración y las facultades extraordinarias que se esbozan en la ley antídoto mexicana, la ley para la protección del comercio y la inversión de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional, porque la misma señala y le otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía cuando haya ese tipo de situaciones. Tenemos que la ley va a contemplar un sistema de denuncia en el cual el gobierno de México no va a poder detectar de forma inmediata la aplicación de este tipo de sanciones, sino las personas afectadas se tienen que acercar a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Secretaría de Economía para avisarles que están siendo afectados o impactados por una medida extraterritorial por un tercer Estado. Una vez que reciben esta información, ambas secretarías tienen la obligación de asesorar a las personas afectadas, e inclusive las facultades extraordinarias van en el sentido de que van a poder establecer criterios de interpretación de la propia ley, los cuales van a ser vinculantes para el Poder Judicial, para evitar que tenga el valor jurídico y se cumplimenten estas órdenes extranjeras y que pudieran afectar la inversión mexicana y el comercio mexicano, porque el punto de partida es que los mexicanos y México tienen la libertad de comerciar con quien quiera, ya que es una entidad soberana y no hay ninguna restricción bajo el derecho internacional en este rubro. Entonces, si no hay una restricción en el derecho internacional ni por parte de un organismo supranacional, pues el Estado mexicano no tiene por qué adecuar su conducta a un mandamiento judicial, un mandamiento administrativo de un tercer Estado en el cual quiera erigirse como una autoridad superior respecto a un tercer Estado o sus nacionales. Entonces aquí vamos a ver que se va a volver muy interesante también lo que comentaba el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, donde señalaban ellos que ya desde meses atrás estaban ellos analizando la situación de Libre a Bordo y Schlegel Business Group, ya que esto se vuelve relevante porque aquí va a depender la razón por la cual se congelaron las cuentas bancarias. Si vemos que estas fueron congeladas por el mandamiento estadounidense o la petición estadounidense, pues claramente hay una violación a la ley antídoto mexicana, pero también comentó que había sido una petición de la Secretaría de Energía.
Entonces aquí ya cambiaría la situación porque sería la petición por parte de una institución mexicana y no tanto de las autoridades estadounidenses. Sin duda alguna, el conocer el fondo del asunto, las razones por las cuales se deriva el congelamiento de las cuentas bancarias, resultaría muy interesante porque quizás pudiera haber un enfrentamiento en caso de que se accionara el mecanismo de protección de la ley antídoto entre lo que sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y por el otro lado la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, las cuales mantendrían visiones diferentes, unas de cooperación estrecha con Estados Unidos y la otra la de proteger la libertad de comercio e inversión que tienen los nacionales mexicanos. Aquí cabe señalar que los contratos que supuestamente se les acusa a las empresas mexicanas y a las dueñas de dichas empresas de mantener con el régimen de Nicolás Maduro, supuestamente ya se dieron por terminados e inclusive en este año ya que entraron en proceso de quiebra ambas empresas. Sin duda alguna, aquí vamos a ver nuevamente la práctica estadounidense, cómo ellos emplean este tipo de sanciones coercitivas unilaterales como un mecanismo de presión, y vamos a ver que los países que principalmente se están viendo inmiscuidos en la aplicación de las mismas es, como lo comentábamos, los países aliados. Entonces aquí va a responder la pregunta de por qué Canadá arrestó a la directora financiera de Huawei, pues porque es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y lo mismo pasa con México. Aquí hay que recordar que el éxito de las sanciones unilaterales de que los estados intenten imponer a nivel internacional, el éxito va a ser el que los demás estados secunden las mismas y las ejecuten al interior de sus jurisdicciones. Sin duda alguna hay que darle seguimiento a ese tema para ver si sale dentro de los medios de comunicación información nueva, pero de todas formas muchísimas gracias por su atención. No lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.